Hola, bueno, hoy vamos a ver Poisson y normal. Poisson es la otra variable discreta que dijimos que íbamos a ver y normal es la variable continua. Y yo me olvidé la otra vez que vimos binomial de mostrarles cómo usar el infostat para usarlo como tabla, o sea, la parte de tablas. Se los muestro. Cuando ustedes abren el infostat se abre así, una cosa tan en blanco como esto. Si quieren usarlo para datos, para copiar datos de Excel o para hacer determinados tipos de análisis, lo que van a hacer es archivo, nueva tabla, y se abre una nueva tabla y acá pueden copiar datos desde el Excel o incluso tipear ustedes. Si le hacen doble clic en una columna se le puede dar el nombre de la columna, etc. Hoy no vamos a ver eso todavía, eso lo vamos a ver más en el capítulo 4 de estimación puntual cuando vamos a hacer análisis exploratorio. Lo que les quiero mostrar ahora es esto. Si ustedes, sin tener necesidad de tener ninguna tabla abierta, por supuesto, esperen antes. Acá ventanas tienen todo lo que tienen abierto, ¿ven? Nueva tabla yo tengo una abierta, la otra que abrí la llamo nueva tabla 1, la cierro. Bueno, todo lo que tengan abierto lo van a poder ver acá. Si ustedes, sin necesidad de tener ninguna base de datos abierta, si van a estadística, ven que hay muy pocas cosas que están habilitadas. Las que están en negro, las que están en grises no están habilitadas. Una de las cosas que se habilitan, aun cuando no tengan base de datos abiertas, es esta, probabilidades y cuantiles. Tienen un montón, ven, de distribuciones, de tablas, todas las tablas que ustedes tienen impresas las tienen acá. Vamos a usar por ahora la binomial, que me olvidé de mostrarles, y les voy a mostrar la binomial como es. Ven que acá abajo dice binomial NP, el N que dice ahí es el M que nosotros vimos, es la cantidad de repeticiones independiente del experimento de Bernoulli. Si ustedes aprietan acá binomial, se les habilita el N, por ejemplo, nosotros habíamos visto 3 pacientes a los cuales se les aplicaba el ungüento, y P es la probabilidad de éxito, que habíamos visto que era 0,3. Y si uno quería, por ejemplo, calcular la probabilidad de que X fuera mayor o igual que 1, ¿se acuerdan? Alguno, acá ponen ese valor de X, 1. Y acá le ponen calcular. Cuando ustedes le ponen calcular, les da varias cosas. En este primer campo les pone la probabilidad de que X sea menor o igual que X, o sea, la función de distribución. Ven que es la probabilidad de que X sea menor o igual que el número que pusieron ahí. O sea, este 0,784 es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Acá es la probabilidad de que X sea mayor estricto que X. Entonces, si ustedes suman este 0,784 más este 0,216, les tiene que sumar 1, porque mayor estricto que X es el complementario de menor o igual que X. Y acá les da la probabilidad de que X tome exactamente el valor X. Acá tendrían el valor de la función de probabilidad puntual para este valor. Y acá la función de distribución acumulada. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que X fuera mayor o igual que 1, el alguno que calculamos la otra vez, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar la probabilidad de que X sea mayor estricto que X, 0,216, y tendríamos que sumarle la probabilidad de que X tome exactamente el valor X. 6 más 1, 7, 4 más 1, 5, 4 más 2, 6. Si se fijan, esa era, creo que la probabilidad que calculamos, sí, seguro, la probabilidad que calculamos en el PowerPoint anterior. ¿Se entiende? Si quieren solamente la probabilidad de un valor, la buscan directamente acá, la probabilidad de que X tome exactamente el valor X. Entonces, este es el M y este es el P. Acá tienen los parámetros de la binomial. ¿Ok? Bueno, esto para, si quieren calcular probabilidades, usando el infostat. Bueno, hoy vamos a ver la distribución de Poisson y la normal. Entonces vamos a empezar a ver esto. Variable aleatoria discreta con distribución de Poisson. Imaginemos, vamos a ver dos tipos de modelos de Poisson. Una que lo llamaremos espacial. Imaginemos que acá tenemos una suspensión, número de colonias. Acá hay una suspensión de colonias de un determinado, déjenme ver, de un determinado microorganismo.
bien mezcladas, bien homogeneizadas, y la volcamos sobre una placa reticulada donde todas las retículas tienen el mismo volumen o la misma superficie. Si lo piensan en volumen o superficie. Si es muy finita, el volumen va a ser prácticamente igual que la superficie, o sea, pueden pensarlo en volumen o superficie. Entonces, si ustedes vuelcan eso ahí, ven que se distribuyen las partículas, en este caso las colonias, en forma aleatoria sobre la placa. Y entonces, si ustedes se fijan, va a haber algunas donde no haya ninguna, algunas donde haya una sola, otras donde haya dos, etc. ¿De qué va a depender el número, lo que medamos? Lo que medimos es esto. X es el número de colonias en un volumen B o superficie S, donde el volumen B o superficie S es el volumen o superficie de cada una de estas celditas. Esa variable, número de colonias en ese volumen, sigue lo que llama una distribución de Poisson, y tiene un parámetro, que ese parámetro lo llamamos lambda. Fíjense que este lambda, que es, ahora vamos a ver, es el número promedio de partículas, el número promedio de ocurrencia de esto que midamos por cada unidad de volumen o superficie, eso depende de dos cosas. Depende de cuál sea el volumen o la superficie de cada una de estas celdas, y depende de qué densidad tenga la suspensión que teníamos en el tubo. Si esto tenía mayor densidad de colonias, vamos a tener mayor número de colonias por retículo. Si el volumen de estas partículas es más pequeño, tendremos menos cantidad en cada retícula, en cada celda. Si el volumen es mayor, tendremos más cantidad. O sea, si bien esta distribución tiene un solo parámetro que llamamos lambda, que es el número promedio, ese depende de dos factores, de la densidad que tenga esto y del volumen considerado. Este lambda es el número promedio. ¿Qué sería para que nosotros supiéramos cuánto vale lambda? Tendríamos que saber cuál es la cantidad total de colonias que esparcimos acá y cuántas celdas tenemos. Y el número promedio será ese parámetro lambda. Es el número el número promedio de ocurrencias por cada unidad de medición de determinada superficie o volumen. Por supuesto, fíjense que el recorrido de esta distribución, de esta variable aleatoria, puede ir desde cero, obviamente, si en alguna celda no cayó ninguna partícula, ninguna colonia o ninguno de los que tengamos en el tubo. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser etcétera. Y fíjense que acá no le pusimos ningún límite superior, porque yo puede ser que tenga 8, 10, 20, 25, 30. El número máximo que puedo llegar a tener va a depender de qué densidad y volumen tenga. Pero no puedo decir más de 20 no voy a tener o más de 30 no voy a tener, porque yo no sé cuál es el máximo. Sí es cierto que valores muy grandes van a tener probabilidades cada vez menores, porque va a ser muy poco probable, según la densidad o el volumen o lo que yo esté considerando, que tenga acá, no sé, 1 millón de partículas, pero no puedo decir que no podría ser. Distinto en la binomial, donde uno en la binomial elegía esa cantidad de repeticiones m del experimento de Bernoulli, y ese era el máximo valor que podía llegar a tomar la variable. Acá no tenemos un máximo. Entonces, este recorrido se dice que es infinito, pero es numerable. ¿Se acuerdan que una de las características de la variable discreta era recorrido finito o infinito numerable? Es numerable porque entre 0 y 1 no hay nada, entre 1 y 2 no hay nada, y etcétera. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo podría calcular la densidad o qué significado tiene la densidad? La densidad es el número de partículas dividido la unidad de volumen o de superficie. Partículas por unidad de volumen. Fíjense que la magnitud de la densidad es número de lo que sea que yo esté midiendo por unidad de volumen o por unidad de superficie, según cómo lo tome. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Por ahora quedémonos con eso. Vamos a ver otro tipo de modelo, un modelo que se llama temporal. Si yo tengo un contador de partículas radiactivas, puedo contar, si yo fijo intervalos de determinado tiempo, determinado intervalo de tiempo en segundos o lo que sea, puedo contar el número de partículas emitidas por esta fuente radiactiva en ese tiempo t que fijo para que voy a medir, ¿no? Ese intervalo de tiempo.
Ahora, yo voy a tener intervalos donde pueda hacer que no haya ninguna partícula, donde haya emitido 1, 2, 3, etc. Acá tampoco voy a decir cuál es el número máximo de partículas que voy a detectar en el detector en un determinado periodo. Va a depender de una característica de la fuente de medición, que lo que antes era que llamábamos densidad, acá lo llamamos intensidad. Y eso depende de cuál sea el isótopo radiactivo que esté midiendo. En este caso, si son radiactividad, pero yo puedo estar midiendo, por ejemplo, otro caso característico es número de llamadas que llegan a una central telefónica en un periodo de 10 minutos. Entonces puede ser que haya periodos que no tenga ninguna llamada, periodos que tenga 1, 2, 3, etc. Y tampoco puedo poner un límite superior, porque no puedo fijar el límite superior en un determinado valor. Entonces, acá sería el número de partículas emitidas en un tiempo t, número de llamadas a la central telefónica, número de accidentes en un intervalo de un mes en una ciudad, número de ocurrencias, pero en intervalos de tiempo. Por eso es un modelo temporal. La característica fundamental es la intensidad, que es el número de ocurrencias por unidad de tiempo. Yo acá le llamé partículas, llamémosle ocurrencias o eventos por unidad de tiempo. Entonces fíjense que las unidades van a ser las de la variable, pero en el denominador es por la unidad de tiempo. Acá será por segundo, por minuto, por mes, por año, o cuánto sea el intervalo de tiempo en el que voy a medir. El lambda, fíjense que también lo llamamos lambda el parámetro, y este lambda que antes dependía de la densidad y del volumen, en el modelo temporal el lambda depende de la intensidad y del tiempo que yo fije de medición. ¿Está bien? Entonces, las unidades de lambda son las mismas unidades de la variable. Las unidades de la densidad o la intensidad son por unidad de. Ahora después vamos a resolver un ejemplo donde vamos a ver cómo vamos a trabajar con esas unidades para que nos ayuden en la resolución. Bueno, hay una función de probabilidad puntual. La función de probabilidad puntual es una expresión que me indica cómo voy a calcular la probabilidad de que la variable x, sea esta o sea esta, tome un determinado valor k, donde k va a ser cualquier valor del recorrido de 0 hasta donde llegue. Esta expresión de la función de probabilidad puntual para la variable de Poisson es e a la menos lambda, donde lambda es el parámetro, por el parámetro lambda elevado al valor k, dividido el factorial de k. Si yo hago ese cálculo, me va a dar la probabilidad de que la variable tome un valor k determinado de su recorrido. En la diapositiva 47, acuérdense que esto es una función de probabilidad puntual, entonces tiene las características de la función de probabilidad puntual. Primero, P de xy es un número mayor o igual que 0. E, la base de los logaritmos naturales, es un número positivo, 2,71, etc. Lambda es un número positivo, e a la menos lambda va a ser positivo porque la base es positiva, lambda es un número mayor que 0 también, y k es un número del recorrido, o sea que todo esto es mayor o igual que 0. Esto nunca va a poder ser negativo. Primera característica de la función de probabilidad puntual, P de xy mayor o igual que 0. Y la otra característica era que la sumatoria de todas las probabilidades era igual a 1. Nosotros no conocemos estas fórmulas, pero fíjense que esto va a dar 1, miren por qué. Sumar todas las probabilidades, ¿ven? Para todos los k que pertenecen al recorrido, hay que sumar todas las probabilidades p de k, o sea, estas probabilidades de que x tome el valor k. Yo voy a sumar desde k igual a 0 hasta infinito, porque es un recorrido infinito numerable. En vez de p de k ponemos esta expresión, e a la menos lambda, lambda a la k sobre factorial de k. O sea, voy a sumar todo esto. Lo que pasa es que acá tengo infinitos sumandos. Entonces, esto es la sumatoria de una serie infinita de valores. E a la menos lambda no depende de cuál sea el valor de k, ¿no? Porque esto voy a tener un término para cuando k es 0, otro término para cuando k es 1, otro para cuando k es 2, etc. Esto va a depender solo de k. Fíjense que este a la menos lambda no depende de qué valor de k yo esté fijando en ese momento. Entonces sale como factor común de todos estos sumandos. E a la menos lambda es un factor común de todos los términos de esta sumatoria. Entonces sale como factor común.
Y acá voy a sumar de k igual a 0 este infinito, lambda a la k sobre el factorial de k, y el límite de eso, cuando el número de términos tiene infinito, es e a la lambda. Como e a la menos lambda había salido factor común, e a la menos lambda por e a la lambda, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, menos lambda más lambda es 0, y esto queda e a la 0, o sea 1. O sea que esta es una función de probabilidad puntual, de una variable discreta. Por supuesto que la función de distribución acumulada, f sub x de t, es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t. Fíjense que hasta acá es la definición universal de función de distribución. F de t, p de x menor o igual que t. ¿Y qué voy a calcular para cuando fijo el valor de t? La sumatoria para todos los x que sean menores o iguales que t de la función de probabilidad puntual. ¿Ok? Por suerte de todo esto tenemos tablas, y después les voy a mostrar también cómo se calcula en el Infostat. Condiciones. Así como vimos 3 condiciones para el modelo binomial, Poisson tiene estas condiciones. Primero, si yo considero 2 intervalos disjuntos, o sea que no tengan superposición entre ellos, el número de ocurrencias en uno de ellos es independiente del número de ocurrencias en el otro. Lo que pasa en un intervalo no tiene que afectar para nada la ocurrencia en otro intervalo. Segundo, las probabilidades de un determinado número de ocurrencias en 2 intervalos que miden lo mismo son iguales. Si 2 intervalos miden lo mismo, la probabilidad de que ocurra una determinada cantidad de valores de las partículas o de las partículas en un determinado intervalos de tiempo, esa probabilidad es igual si 2 intervalos tienen la misma medida. Si el intervalo es pequeño, la probabilidad de una sola ocurrencia es proporcional a lo que mide el intervalo. Por eso vamos a usar esa condición de que sean proporcionales a lo que mide el intervalo. Por eso es densidad por volumen, y acá es intensidad por tiempo, porque es proporcional a lo que mide el intervalo, al volumen o superficie acá, y al tiempo en el modelo temporal. Y la probabilidad de más de una ocurrencia es despreciable comparada con la probabilidad de una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que esta se define para sucesos relativamente raros, lo que uno llama raros, no de ocurrencia enorme, ¿no? Sucesos más bien raros. Y teóricamente debe ser posible que haya un número tan grande como se quiera de ocurrencias en el intervalo considerado. O sea, el recorrido tiene que ser infinito numerable. En teoría debería ser posible la cantidad tan grande como se quiera. Obvio que cuanto mayor sea el número de ocurrencias, cuanto mayor sea el valor de k, la probabilidad va a ir disminuyendo. Pero en teoría tiene que ser posible. Bueno, esas serían las 4 condiciones del modelo de Poisson. Vamos a ver un poco ejemplos de función de probabilidad puntual. Esta es la función de probabilidad puntual en forma de gráfico y en forma de tabla. Esta tabla está extraída de las tablas en PDF que ustedes tienen en el campus, de la tabla impresa. Esta es una Poisson, la probabilidad K para el késimo valor, donde el parámetro lambda es 0,5. Entonces fíjense, si el parámetro lambda es 0,5, esta es toda la distribución de probabilidades. Para 0 vale 0,60, para 1 vale 0,30, para 2 0,07, etc. Y para 6 vale prácticamente 0. Que acá sea un 0 no quiere decir que sea 0 en los infinitos decimales, quiere decir que aproximado al cuarto decimal es 0. Acuérdense que el recorrido en teoría es infinito, o sea que los números que siguen a 6 tendrían probabilidades, pero en decimales mucho más lejanos, ¿no? Bueno, esto sería en forma de tabla y en forma de gráfico la función de probabilidad puntual de una Poisson de parámetro lambda 0,5. ¿Cuáles son las...? Sí, Federico. Sí, disculpe, no, quería hacer una pregunta, ¿Sí? pero no quería interrumpir la explicación. Tranquilo. No, quería consultar qué significa el parámetro lambda, no me quedó muy claro. Bueno, de lo que dijimos antes, espera, es el número promedio de ocurrencias. Si vos tuvieras acá toda la distribución que tendría, ¿cómo se calcularía el lambda? Sería la cantidad total de partículas dividido la cantidad total de intervalos. Sería el número promedio de ocurrencias por intervalo. ¿Sí? Es el número promedio. Fíjate que acá el valor real, digamos, el parámetro, es la esperanza. Fíjate que la esperanza es lambda, ¿no? Era el parámetro. Dijimos que era el número promedio de ocurrencias, bueno, es la esperanza de la Poisson, es lambda.
¿Se entendió ahora mejor? Sabiendo que la esperanza es lambda, ya sabemos que es el valor esperado de ocurrencias por cada intervalo. Yo no podría calcularlo a menos que tuviera toda una distribución de toda una población de valores, pero sé que la esperanza es ese valor de lambda. Fíjense, a ver si tengo acá, ahí los está calculado. En la distribución de Poisson la esperanza es lambda, y en la Poisson también la varianza vale lambda. Tiene la misma esperanza que varianza, es el parámetro lambda. Fíjate una cosa, vamos a calcularla. Si yo quiero calcular acá la esperanza de X, ¿cómo haríamos? Para cualquier tabla de cualquier variable discreta. ¿Cómo se calculaba la esperanza? Era la sumatoria para todos los valores del recorrido de cada XY multiplicado por su probabilidad. Bueno, acá tenemos cada valor XY y las probabilidades. Entonces, si yo calculo la esperanza Profe, acá... Sí, Magdalena. perdón, no entiendo qué en la tabla, el 0,5 que está al lado de la K, ¿qué sería? Este es el parámetro. Si vos querés buscar cómo se distribuyen las probabilidades en una Poisson que tenga este recorrido, necesitas saber cuál es el parámetro, ¿no? Así como en la binomial, vos dónde ibas a calcular las probabilidades, ibas a buscar el M y el P. Bueno, en la Poisson tenés que ir a buscar el lambda. Este es el parámetro. No es la misma distribución de probabilidades en una Poisson que tenga un lambda de 0,5 que en una Poisson que tenga un lambda de 0,8 o en una que tenga un lambda de 2,4. ¿No? Porque el parámetro dice cómo se van a distribuir las probabilidades de los valores del recorrido, cómo van a ser esas probabilidades, están dadas en función de lambda. Fíjate que en la función de probabilidad puntual interviene en el cálculo el parámetro lambda. ¿Te acordás en la Poisson cómo calculábamos la función de probabilidad puntual? La calculábamos como el número combinatorio mk, ahí ya aparecía el parámetro m, por p elevado a la k, ahí ya aparecía el parámetro p, por 1 menos p a la m menos k. La función de probabilidad puntual, o sea, cómo se calculan las probabilidades de cada valor, dependen del o los parámetros. Porque esos son acuérdense que parámetros habíamos visto que eran números que caracterizaban una distribución, que caracterizaban cómo se distribuían las probabilidades. Por eso en la función de probabilidad puntual de la binomial intervenían M y P. En la función de probabilidad puntual de la Poisson interviene lambda. La otra cosa que aparece es K, que es el valor de probabilidad que uno quiere ver qué probabilidad hay que la variable tome ese valor. Y el otro valor que aparece en la fórmula es en la base de los logaritmos naturales. Esto depende básicamente del parámetro lambda. Entonces, ese lambda va a ser el que determine cómo se van a distribuir las probabilidades. Ahora vamos a ver otra distribución de probabilidades con otro parámetro lambda. Acá en la Poisson solo hay que buscar el lambda, porque depende de un parámetro, que a su vez lambda depende de los otros dos, de la densidad y del volumen, o de la intensidad o el intervalo de tiempo. Pero es un parámetro. ¿Está bien? Además, la esperanza de la Poisson es lambda y la varianza es lambda. O sea, lambda es el valor esperado. Fíjense que vamos a interpretar un poco más el lambda. Si yo quiero calcular, ¿se acuerdan cómo calculábamos la esperanza en cualquier tabla de variable discreta que teníamos en la función de probabilidad puntual? ¿Qué hacíamos? 0 por la probabilidad de 0, más 1 por la probabilidad de 1, más o los valores que aparecieran en el recorrido. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. 0 por la probabilidad de 0, más 1 por la probabilidad de 1, más, etcétera. Más 6 por la probabilidad de 6, que al cuarto decimal es 0. Bueno, esa cuenta da 0,5001, o sea que la esperanza es 0,5. Fíjense que el lambda era 0,5, y la esperanza de la Poisson es el lambda. Y efectivamente, si vos calculas la esperanza de toda esta distribución, te da, bueno, aproximado, no exactamente, porque el recorrido es infinito, ¿no? Y tomamos valores hasta 6, porque son los que tienen cifras significativas hasta el cuarto decimal. O sea, si yo aproximo al primer decimal, la esperanza es 0,5 y es justamente el valor de lambda. Y fíjense, si ustedes quieren calcular la esperanza según el gráfico, ¿qué hacíamos cuando teníamos un gráfico? Decíamos, ¿dónde está el centro de gravedad? Esa era la esperanza. Bueno, ¿y dónde está? Y bueno, está entre 0 y 1, que es donde están las mayores probabilidades. ¿Cuánto pesan estos que están hacia la derecha? Pesan tanto o influyen tanto como esta barra, por eso el promedio está acá, el 0,5. La esperanza dio en 0,5. ¿Se aclara un poco más al calcular la esperanza?
Y la esperanza de esta Poisson es 0,5, que es el parámetro de la Poisson, que lo podemos calcular como el valor de la esperanza si tenemos la distribución de probabilidades. Vamos a calcular otro. Esta Poisson tiene parámetro 1,5. El 1,5 ya es un número promedio más grande, es una esperanza más grande. Fíjense que ahora, este era un valor chiquito de lambda de parámetro, por eso las probabilidades tenían más peso en valores pequeños. Si la esperanza es mayor, o sea, si el parámetro lambda es mayor, las barras con más probabilidad se van corriendo hacia la derecha, porque van tomando más probabilidad los valores más grandes. Fíjense que acá, para 0 teníamos probabilidad 0,6, pero si el lambda es 1,5, la probabilidad de 0 baja un poco. La probabilidad mayores se distribuyen hacia valores más grandes. Y si hacemos todo este cálculo, 0 por 0,22 más 1 por 0,33, etc., el valor de esa esperanza nos va a dar 1,5. Fíjense que acá el centro de gravedad de esta distribución está acá en el medio. O sea que el móvil se equilibra fijándolo desde acá, desde el 1,5. ¿Ven que se van trasladando las probabilidades grandes hacia valores mayores? Lógico, ¿no? Pues supónganse que esto fuera la distribución de las, no sé, de las colonias. Y si yo tuviera una densidad de 1,5 por cada milímetro cúbico, lo que fuera, si tengo una mayor densidad, voy a tener más probabilidad de tener mayor cantidad de ocurrencias en cada intervalo, en cada celda o en cada porción que esté tomando. ¿Se entiende? Por eso las probabilidades se van haciendo más grandes hacia valores mayores. Sí, Federico. Una observación. Entonces, lambda no tiene límite superior. No, lambda es un número fijo, es un parámetro. No, a lo que voy es que justamente al ser un parámetro no puede ir hasta infinito, puede ser 20.000 si tiene ganas. Bueno, sí. Si tiene ganas, depende de cuánto sea la densidad y de cuánto sea el volumen o superficie considerado, lambda no tiene techo. Todo depende de cuánto sea la densidad y cuánto sea el volumen, o de cuánto sea la intensidad de emisión de una partícula y cuánto sea el intervalo de tiempo que estás midiendo. Idealmente, el modelo es para cosas raras, no para valores inmensamente grandes. ¿Y qué pasa si el lambda ahora, tenemos un lambda de 5, ahora aumentamos de 0,5 a 1,5 ahora hasta 5, fíjense que es más grande todavía, y si hacemos todo este cálculo de nuevo, el valor esperado es 5, o sea que justo acá estaría el centro de gravedad de la distribución. Y ven que a medida que aumenta el lambda, van apareciendo nuevos valores en el recorrido. Acá en 6 ya teníamos probabilidad prácticamente 0. Cuando el lambda es 1,5, ya aparecen el 7, el 8 y el 9. Cuando el lambda es 5, ya aparecen el 10, 11, 12, 13, hasta 15. Lo cual es lógico, ¿no? Pues si tienen mayor número promedio, van a tener probabilidades significativas para valores más grandes de la variable. ¿Se entiende? Y además, cuanto mayor sea el lambda, ya se va viendo esta distribución que es prácticamente acampanada, ¿no? Se va haciendo también más simétrica. Fíjense que esto tenía una gran asimetría a la derecha. Probabilidades grandes para valores pequeños que se achicaban mucho hacia valores más grandes. Acá ya se está haciendo, aparecen ya valores así, se va haciendo un poquito más simétrica, y acá es bastante simétrica. Bueno, distintas observaciones para distintas funciones de probabilidad, para distintos valores del parámetro. Vamos a ver un ejemplo con una Poisson de modelo espacial, ¿no? Isótopo radiactivo. La probabilidad de que un isótopo radiactivo emita a lo sumo 7 partículas, si uno está midiendo intervalos de tiempo de 2 segundos, la probabilidad de que emita a lo sumo 7 es 0,9489. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo, en vez de tomar 2 segundos, mido intervalos de 3,5 segundos, que no haya emisión de partículas? O sea, que se emitan 0 partículas si mido intervalos de 3,5 segundos. Primer problema acá, no tengo el lambda, todavía no lo tengo, pero tengo un dato de probabilidad. Ese dato de probabilidad me va a permitir
calcular o ir a una tabla para ver cuánto vale el valor de lambda. Entonces vamos a expresar primero esta probabilidad, vamos a expresarla estadísticamente. ¿Cómo escribe uno probabilidades? Dice, probabilidad de que emita a lo sumo 7 partículas es 0,9489. ¿Cómo escribo eso? Antes de escribir eso vamos a definir la variable, obvio. Siempre empiecen por definir la variable. X, ¿qué es lo que estoy midiendo acá? Emisión de partículas, ¿no? Entonces, estoy contando número de partículas emitidas en intervalo de 2 segundos. Fíjense que el lambda dependía, además de la intensidad, dependía del intervalo de tiempo. Entonces yo para estar segura, para estar definiendo una variable que tiene esa distribución de probabilidades, tengo que fijar acá en el enunciado de qué intervalo de tiempo se trata. Eran 2 segundos. Entonces mi X es el número de partículas emitidas en 2 segundos. ¿Se acuerdan que les dije que así como la binomial empezaba con número de, la Poisson también empieza con número de? Siempre son número de eventos, número de ocurrencias, número de partículas, número de células, número de glóbulos rojos, número de, ¿está bien? Del evento que esté considerando. Acá es número de partículas, que se emiten en un intervalo de 2 segundos. Tengo que fijar el tiempo, y ahora después vamos a ver por qué. Porque si yo cambio el tiempo, el parámetro va a cambiar. Entonces hay que definir el tiempo. Esta X, rulito, sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Este encabezado tiene que estar siempre en cualquier problema donde vayamos a trabajar con Poisson. Y ahora voy a escribir esta probabilidad. La probabilidad de que este isótopo radiactivo emita a lo sumo 7, a lo sumo, o sea 7 es el máximo, incluyendo el 7. Entonces esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 7. Ese es a lo sumo 7. Esa probabilidad es 0,9489. Y fíjense que por la definición de lo que vimos de función de distribución acumulada, ¿se acuerdan? Definición universal, f de t es probabilidad de que X sea menor o igual que t. Bueno, si yo veo probabilidad de que X sea menor o igual que 7, eso es f de 7. Por definición de función de distribución acumulada. P de X menor o igual que 7 es f de 7. Quiere decir que esta probabilidad es f de 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ver cuál es el valor del parámetro lambda que me rinda que la probabilidad de que X sea menor o igual que 7 es esta probabilidad. Entonces, ¿dónde vamos acá? Miren, sin decirles nada, ustedes ya se dan cuenta que esta es la función de distribución acumulada, ¿no? ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos la otra vez? Abran donde abran la tabla. ¿Cómo se dan cuenta que es una función de probabilidad puntual o distribución acumulada? Si todas terminan en 1, es la función de distribución, porque fueron acumulando probabilidades hasta llegar al 1. Entonces, ¿qué hago? Tengo que fijarme ¿dónde f de 7 me da 0,9489? Ustedes empiecen desde el principio de la tabla, yo les copié desde acá. Entonces voy a f de 7. 0,96, 48, 95, 95, 9489. Acá está. ¿Dónde me coincide que f de 7 es 0,9489? Si lambda vale 4. Entonces de acá saco el valor del parámetro lambda, que son 4 partículas. Fíjense, unidades de lambda, las mismas unidades de la variable, partículas. Quiere decir que en promedio, por cada 2 segundos que yo mida en promedio, voy a tener 4 partículas. ¿Qué me dice? Que en promedio son 4. Algunas van a ser 0, algunas 1, etc., algunas más de 4, pero en promedio van a ser 4. Ese es el número, el valor esperado de la variable, el parámetro lambda. ¿Qué hago ahora con este lambda? Yo ya sé cuánto vale lambda, pero ahora me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si yo midiera 3,5 segundos no hubiera emisión de partículas? Primera cosa, la distribución de la definición de la variable, ahora la voy a tener que cambiar, porque ahora ya no tengo 2 segundos, ahora tengo 3,5 segundos. Entonces, antes de seguir, lo primero que tengo que hacer es redefinir la variable aleatoria. Acá la llamamos I, la llaman X', la llaman como quieran. Y ahora es número de partículas emitidas en 3,5 segundos. Ahora cambié el intervalo de tiempo, redefino la variable. Esta I va a tener también distribución de Poisson de parámetro lambda, pero este lambda ya no va a ser 4. Entonces tengo que recalcular el lambda. Entonces fíjense,
Lambda es intensidad por tiempo, en el modelo temporal, C por T. ¿Qué es la intensidad? Era el número de ocurrencias por cada intervalo de tiempo, por cada unidad de tiempo. Entonces, lo saco de acá. Yo tenía 4 partículas que se emitían en promedio por cada 2 segundos. Entonces, la intensidad son 4 partículas dividido 2 segundos. O sea, 2 partículas por segundo. ¿Se entiende lo que es la intensidad? Las unidades son las unidades de la variable dividido el tiempo. Partículas por unidad de tiempo. Entonces esto van a ser 2 partículas por segundo. ¿Y ahora qué hago para calcular el nuevo lambda? A esta intensidad la tengo que multiplicar por el nuevo tiempo, que ahora son 3,5 segundos. Entonces, a estas 4 partículas por cada 2 segundos que estaba midiendo antes, tengo que multiplicarla por los 3,5 segundos del intervalo nuevo. Segundo se simplifica con segundo, no sé si le puse la rayita. Segundo se simplifica con segundo. Y lambda me queda en las mismas unidades de la variable, en partículas. 2 por 3,5, 7 partículas. O sea que ahora este nuevo lambda es 7 partículas. ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? Si quieren, calculan la intensidad por separado y después la ponen en la fórmula. Si no, la calculan in situ acá en la misma fórmula. Partículas por segundo y multiplican por el nuevo tiempo. Entonces me queda un lambda con las mismas unidades, la misma magnitud de la variable. Partículas. Partículas. ¿Y ahora qué teníamos que calcular de acá? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo mido 3,5 segundos, no haya emisión de partículas? O sea que este número de partículas por cada 3,5 segundos valga 0. Probabilidad de que I tome el valor 0. Acá está calculado sobre una función de probabilidad puntual, ¿ven? Porque acá aumenta y disminuye. El recorrido llegó hasta 19 acá, les copié todo lo que había. Y, por supuesto, el lambda nuevo es 7. Entonces voy a la tabla con lambda igual a 7. La probabilidad de 0 es 9/10 milésimos. Acuérdense que si yo tengo que calcular la probabilidad de 0, es lo mismo, en la variable discreta, ir a la función de probabilidad puntual, como fuimos acá, o a la función de distribución acumulada, porque en 0 solo se acumula la probabilidad de 0. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que si yo mido 3,5 segundos no haya ninguna emisión de partícula, esa probabilidad es tan pequeña como 9/10 milésimos. ¿Se entendió? Una propiedad para la Poisson es la siguiente, la tiene la diapositiva 32. Si X1, sí, Adrián, dime. Una pregunta, elegí el 0 porque según el enunciado era que no haya emisión de partículas. Claro, según lo que se quería calcular acá era que no haya emisión, o sea que el número de partículas fuera 0. En la tabla me fijo en lambda igual a 7 y busco la menor probabilidad. La probabilidad de 0, de K igual a 0. Exacto. Sí, Claro. la de K igual a 0. Si te hubiera dicho cuál es la probabilidad de que haya por lo menos una partícula emitida, ¿qué tendrías que hacer? Sería el complementario de 0 y tendrías que hacer 1 menos 0,009. Está bien. Si hubiera hecho exactamente 6 partículas, venís acá, la probabilidad de 6, 0,1490. Perfecto. Perfecto. Y si te hubiera dicho que yo, menos de 2 partículas, ¿qué tenías que hacer? Sumar la de 0 más la de 1 y no incluir la de 2. Claro. ¿No? Si fuera menor estricto. Dale. Bueno, esta propiedad dice que si uno tiene x1, una Poisson de parámetro lambda 1, una x2 de Poisson de parámetro lambda 2, si son independientes, la variable aleatoria suma de estas dos va a ser una Poisson con la suma de los parámetros. Tan sencillo como eso. Tienen que ser independientes para que la Poisson sea la suma. Un ejemplo. Si uno tiene, por ejemplo, x1 es número de colonias de Staphylococcus aureus en un volumen B. x2, número de colonias de Staphylococcus epidermidis en un volumen B. x1 tiene distribución de Poisson con parámetro lambda 1, o sea, el número promedio de Staphylo aureus en un volumen B es lambda 1, y x2 Poisson de parámetro lambda 2, número promedio de Staphylo epidermidis en un volumen B, lambda 2. Es un modelo, obviamente, modelo espacial, ¿no? Porque son dispersión de eventos, en este caso partículas, en un determinado volumen.
¿Qué pasa si yo definiera la variable? Tienen que ser independientes, o sea, los sauros no se pueden comer a los epidermidis, ni pueden atacarlos, ni nada, ¿no? O sea, pueden convivir en forma pacífica las dos cepas, sin obstaculizarse, para que sean independientes. Entonces, si yo defino la variable x1 más x2, que sea número de colonias de Staphylococcus nada más en un volumen B, esa variable va a ser la suma, una Poisson también, pero con la suma de los parámetros de ambas dos. Esta era una especie de estáfilo. Esta era otra, esto es directamente del género estáfilo. Entonces va a ser la suma de los parámetros. ¿Está bien? Con la característica que tienen que ser independientes. Bueno. Poisson. Vamos a calcular acá. Vamos a hacerlo con el infostat. Déjenme ver, vamos a poner un poco de lugar. Vamos a calcular estadísticas, probabilidades y cuantiles. Ahora voy acá, Poisson. Si ven Poisson, acá. Poisson de parámetro lambda. Vamos a verificar esta, ¿no? Esta era una Poisson de parámetro 4, dijimos. Yo calculo, acá no pueden calcular el lambda si ponen una probabilidad acá. O sea, si tienen que calcular esta probabilidad inversa a partir de la probabilidad de ir al parámetro, con el infostat no se puede. Eso van a tener que ir a la tabla impresa. Pero supónganse, vamos a verificar esta. Una Poisson de parámetro lambda igual a 4. ¿Qué teníamos acá? Probabilidad de que x fuera menor o igual que 7. F de 7 era 0,9489. Quiere decir que si yo acá en la x le pongo el valor 7 y le pongo calcular, esta es f de 7, 0,9488886 es 0,9489. ¿Está bien? Esto es la función de distribución. Si yo quiero verificar esta, el lambda acá vale 7. Y quiero calcular la probabilidad de que y tome el valor 0. Entonces pongo en la x un 0. Calcular, la probabilidad de 0 es 9/10 milésimos. 0,0009 seguido de un 1. Son estos 9/10 milésimos. ¿De acuerdo? Es bastante fácil el uso de las tablas. Bueno, vamos a entrar ahora en la distribución normal, que es la distribución de variable continua más usada en toda la estadística. No solo porque muchos eventos, muchas experiencias, muchas ocurrencias de variables siguen las características de una distribución normal, que después voy a ver que se llama la campana de Gauss, su función de densidad, sino porque aún no teniendo una distribución conocida, muchas, usando métodos no paramétricos, aún así aproximan a la distribución normal. Es la más usada de toda la estadística, la distribución de Gauss. El célebre estadístico llamado Gauss definió esta curva. La X se dice que sigue una distribución normal con parámetros, acá tiene dos parámetros, uno que se llama mu y otro que se llama sigma. La f de x, esta curva, tiene esta expresión. Esta es la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria que se dice que sigue distribución normal. En este caso era la medición de una hormona que se llama FSH. Bueno, esta es la expresión de la función. 1 sobre de la expresión de la función de densidad de probabilidad. 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado. Pi es el número pi de Pitágoras. Sigma al cuadrado es este parámetro. Después vamos a ver que este sigma es la desviación estándar y que este sigma al cuadrado es la varianza. Multiplicado por el número e, la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos un medio, x menos mu sobre sigma, y eso elevado al cuadrado. Van a haber distintas formas de escribirlo, este exponente. Pero yo prefiero esta porque ahí ven fácil que, bueno, primero es un exponente negativo, y que esto que queda acá dentro del paréntesis es la x estandarizada. ¿Se acuerdan cuando al final de dos prácticos atrás definimos la variable estandarizada? ¿Qué decíamos? A una x que tenía esperanza mu y desviación estándar sigma, si a la x le restamos su esperanza y la dividimos por su desviación estándar, eso se llama variable estandarizada. ¿Sí? Variable estandarizada. Ahora va a ser una normal estandarizada, esta x menos mu sobre sigma. Si no, es cualquier variable estandarizada.
¿Y qué habíamos visto? Habíamos demostrado por las propiedades de la esperanza y de la varianza que la esperanza de la X, de la estandarizada, era 0, y que la desviación estándar y la varianza era 1. Por propiedades lo demostramos. Bueno, esta es la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria X. Acá, como parámetros hipotéticos, fijamos la esperanza, que es mu, en 6. O sea, esto es la esperanza, y la fijamos en 6. Fíjense que X igual a 6 es el valor medio, es el punto medio, se llama mediana el punto medio. Fíjense que está totalmente simétrica respecto de este valor, y este 6 es la esperanza, es el valor esperado. Fíjense que acá está el centro de gravedad de la distribución, en el 6. La varianza, que es este sigma elevado al cuadrado, es 9. La desviación estándar es 3. El 9 no lo vemos acá. Acá lo que vemos es en lo que tiene las mismas unidades de la variable, que es el sigma, que es el 3. Fíjense, si yo hago 6 menos 3 es 3, y si hago 6 más 3 es 9. Ahora vamos a ver características que debajo de esta curva, entre mu más menos una vez sigma, 6 menos 3 y 6 más 3, hay determinada probabilidad, que si no mal no recuerdo está el dibujito acá abajo. Entre mu más menos una vez sigma está aproximadamente el 68,2% de probabilidad, acá en el medio. Y entre mu más menos 2 veces sigma, 3 por 2 es 6, 6 menos 6 es 0, y 6 más 6 es 12. Entre mu más menos 2 veces sigma, acá tenemos un 95 aproximadamente por ciento de probabilidad, y entre mu más menos 3 veces sigma, aproximadamente el 99,7%. Independientemente de cuánto valga mu y cuánto valga sigma. Después que veamos cómo calcular probabilidades, estos calculitos los vamos a verificar. Nosotros los vamos a calcular después. Fíjense que cuando X es igual a mu, o sea acá, cuando X es igual a mu, cuando X es igual a 6, ¿cuánto vale el valor de la función? O sea, ¿cuánto vale esta ordenada? O sea, la altura, ¿hasta dónde llega la altura? Si X vale mu, X menos mu es 0. E a la 0 es 1. Y lo único que me quedó es este cociente. Entonces, cuando X es mu, f de X es 1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado. Esto es importante para la forma de la distribución. Características de la curva. Es una función de densidad de probabilidad. Entonces, fíjense que es una función que es mayor o igual que 0. Está toda por encima del eje de las X. Todas las ordenadas son mayores que 0. El área total debajo de la curva es 1. Si uno hace la integral entre más infinito y menos infinito de esta expresión, esa integral da 1. El área total debajo de la curva da 1. Y una característica importante es que la curva es totalmente simétrica respecto de X igual a mu. O sea, si uno se fija, esto es totalmente simétrica. Quiere decir que si el área total debajo de la curva es 1, el área a la izquierda de mu es 0,5, y el área a la derecha de mu también es 0,5. Esta función, fíjense que tiene, el recorrido es infinito, ¿no? De menos infinito a más infinito. La curva se hace asintótica hacia menos infinito y se hace asintótica hacia más infinito, o sea, tiende a 0. La y tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito, y la y tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. ¿Y qué pasa con las concavidades? Acá tenemos una concavidad positiva, después la concavidad se hace negativa y acá vuelve a ser positiva. O sea que hay un punto de inflexión, o sea, hay dos puntos de inflexión donde cambia la concavidad. ¿Dónde están los puntos de inflexión? En X menos sigma y en X más sigma. Perdón, en mu menos sigma y en mu más sigma. O sea que esta curva tiene concavidad positiva hasta que llega a mu menos sigma, 6 menos 3, 3. Tiene concavidad negativa hasta que llega a mu más sigma, 6 más 3, 9. Y después vuelve a tener concavidad positiva hacia más infinito. ¿Está bien? Esto es concavidad positiva, esto es negativa, esto vuelve a ser positiva. Después vamos a ver una interpretación. Les voy a mostrar un videito de 5 minutitos para que lo vean y lo escuchen, y les voy a contar un poco más para que vean la interpretación del significado de esta función de densidad de probabilidad de la normal. Ahora viene. Bueno, ahora se los muestro. Entonces, ¿quedó claro? Tenemos dos parámetros, mu y sigma. No les hablo ahora mucho más de las características de mu y sigma, porque ahora lo van a ver en el videito.
Lo que sí vamos a tener en claro es lo siguiente, fíjense que acá mu vale 6. Si mu tomara otro valor, ¿qué pasaría con esta curva? Se correría a la derecha o a la izquierda, o sea, mu me indica dónde está centrada, dónde está ubicada la curva. Y sigma, que es la varianza, perdón, sigma cuadrado, la varianza, y sigma la desviación estándar, me va a dar la forma, el perfil de la distribución. Bueno, ahora lo vamos a ver. Les voy a mostrar el video ahora, esperen un cachito. Bueno, díganme si se escucha bien. ¿Se escucha más o menos? No, no se escucha nada. ¿Nada se escucha? Ay, no. Porque hay, esperen, un segundo. Eso no se, no, lo que puse no. Bueno, como hay problemas con el audio, como no es mi Zoom, es el de la facultad, no puedo configurar bien el sonido. Entonces, si escuchan, no me escuchan a mí. Entonces, lo que voy a hacer ahora, se los voy a ir contando. Esperen. Voy a sacarle el volumen a esto y les voy a ir contando más o menos de qué se trata. Esperen. Este videíto era para un curso de entornos virtuales. La consigna era hacer, exponer un tema que se refiriera a alguna de las cosas que nosotros dábamos, elegimos la campana de Gauss, hacerlo con la técnica que se llama de stop motion, que es muchas fotos pasadas rápido. Así que se los voy a ir contando. La idea acá era la siguiente. Íbamos a ver con un ejemplo la distribución normal o campana de Gauss. Entonces la idea era que íbamos a hacerlo con un ejemplo de peso de mujeres adultas. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? ¿A mí se me oye? Sí, profe. Listo. Les explico entonces. Esto era peso de mujeres adultas, esperen que voy a volver un poquito para atrás. Peso de mujeres adultas que tenían todas más o menos la misma altura, para que el peso dependiera solamente del peso y no de la altura. Y íbamos a considerar cuál era la esperanza, que llamábamos mu, que era, piensen que la esperanza es el valor promedio de toda una distribución de valores. Entonces, uno no puede calcular la esperanza, pero sí puede considerar que si yo tuviera toda la población y calcular el promedio para toda la población, esa esperanza sería igual a mu. Y, esperen, esa esperanza era igual a mu, y vamos a considerar la varianza, que era la medida de dispersión de los valores. ¿Se acuerdan que habíamos definido la esperanza como, la varianza como la esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado? A eso lo llamábamos sigma al cuadrado. Acuérdense que esto se elevaba al cuadrado para evitar los valores negativos. Sin embargo, la varianza tiene la magnitud de la variable al cuadrado. Entonces definíamos la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces eso se constituía como una medida de dispersión en unidades de la variable. Entonces acá lo que hacíamos era, considerábamos el peso de esas mujeres entre 36, creo que es, y 78, y acá marcábamos la esperanza, y marcábamos la esperanza menos una vez el desvío, más una vez el desvío, la esperanza menos 2 desvíos, y la esperanza más 2 desviaciones estándar. Y ahora toda la población la ubicamos, fíjense que acá entran las mujeres que tienen mayor peso y acá las que tienen menor peso. Entonces cada una de las mujeres de toda la población se iba ubicando en un lugar sobre el eje de las X que indicaba su peso. Entonces acá estaban las más obesas y acá estaban las mujeres extremadamente flacas. Acá hay outliers, valores extremos de la variable muy grandes y valores extremos de la variable muy pequeños. Entonces, como la mayoría de las mujeres está alrededor de estos valores, la ubicación de ellas, decía, se tiene que ubicar unas sobre otras metafóricamente hablando, ¿no? Porque como acá hay más densidad de probabilidad de las mujeres, y vamos a tener más acá en el centro. Entonces, uno
graficaba una función que era la densidad de probabilidad. Obviamente que acá tenemos la mayor densidad de probabilidad y acá hay densidades muy pequeñas porque acá están los casos muy extremos. Y si nosotros expresábamos esta curva roja con su ecuación, es la ecuación que les mostré antes, ¿no? Era 1 sobre 2pi por sigma cuadrado por e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. ¿Mm? Bueno, entonces ahora decíamos, si uno quisiera calcular la probabilidad de que encontrar alguna mujer en algún intervalo debajo de la curva, todo eso sería el área rayada debajo de la curva. Y esa es la probabilidad de que yo encuentre el peso de una mujer tomada al azar que se encuentre entre menos infinito y más infinito. Y esa probabilidad es 1 porque es el suceso cierto de que el peso de alguna mujer va a estar ubicado entre menos infinito y más infinito. Por eso el área debajo de la curva era 1. Y si yo quisiera calcular la probabilidad de encontrar una mujer que pese entre este valor y este valor, eso sería el área rayada entre esos dos valores, esa probabilidad. Esperen que ahora... Bueno, lo que sigue ahora es, si uno tuviera, en vez de tener a las mujeres concentradas en un valor central, alrededor de un valor central, tuviera más mujeres gordas y más mujeres extremadamente flacas, lo que sucedería sería algo como esto, como lo que sigue. ¿Ven que el máximo baja? Porque yo aumento la probabilidad a valores grandes y aumento la probabilidad en valores pequeños. Tengo más mujeres extremadamente flacas, tengo más mujeres extremadamente flacas y más mujeres obesas. Entonces, lo que pasa es que disminuye la probabilidad en el centro. Entonces ahora dice, ¿es lógico suponer que el máximo de la curva bajó? Porque fíjense que lo que pasó acá es esto. La primera distribución, teníamos una distribución más empinada, y cuando tengo más dispersión, la curva baja. Entonces ahora, uno lo justifica de dos maneras. Uno es la forma más intuitivamente lógica, es que si el área total debajo de la curva tiene que ser 1, y yo voy a tener más individuos en los extremos de la distribución, la curva tiene que estar más achatada, porque el área total debajo de la curva tiene que seguir siendo 1. Y hay una forma de expresión, según la expresión de la función de densidad de probabilidad, que lo justifica. Fíjense, si yo me encuentro en el máximo, que es donde x es igual a mu, cuando yo haga la cuenta x menos mu sobre sigma, eso me va a dar 0. E elevado a la 0 me da 1. Y si esto va a 1, este es un factor neutro, la expresión va a ser esta. Entonces fíjense que si la varianza aumenta, este cociente tiene que disminuir, porque la varianza está en el denominador. Entonces cuando la varianza aumenta, el máximo disminuye. Después dice, bueno, que hay muchas distribuciones en la naturaleza, que sea una distribución normal, que tienen este tipo de distribución, porque es la típica distribución donde hay una gran densidad de probabilidad en el centro y densidades pequeñas en los extremos. Bueno, como acá no se lo pudieron ver en el transcurso, si van acá, ahí está con sonido y todo. Bueno, y acá están los que hicimos porque era para Audiovisuales 2.0, que era un curso de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vuelvo. Entonces, ¿se entendió entonces un poco lo que significa la densidad de probabilidad en una campana de Gauss? Tenemos una gran densidad de probabilidad en el centro y valores outliers con baja probabilidad. Vamos a definir ahora la normal estandarizada. ¿Por qué se definió la normal estandarizada? También en principio fue por una cuestión práctica, porque si uno quisiera tener una tabla para calcular probabilidades de ocurrencia, ¿no? de que un valor de la variable esté en un cierto intervalo, o que sea mayor que un número, menor que un número, todo lo que involucre probabilidades, no voy a estar resolviendo integrales cada vez. Es más, la expresión de la e a la menos x cuadrado no tiene primitiva. Entonces, todas las tablas se confeccionaron con métodos aproximados, métodos numéricos. Entonces, como yo tengo infinitos valores de mu, infinitos valores de sigma, piensen además otra cosa, que sigma es positivo, ¿no? Porque se define a partir de sigma cuadrado, que se define a partir de una varianza que está al cuadrado.
Entonces, yo tendría que tener infinitas tablas. Entonces, ¿qué se hizo? Se redujeron todas las posibles normales a una normal que es la estandarizada o típica. Entonces, si X es una normal con parámetros mu y sigma, la variable z, que es la normal estandarizada, será X menos mu sobre sigma. Y esta z tendrá distribución normal 0, 1. Que la esperanza es 0 y la desviación estándar es 1, ya lo demostramos unos teóricos para atrás. Entonces, esta normal 0,1, la tabla que ustedes tienen en el PDF, en el campus, es esta tabla. Esta normal estandarizada va a ser de gran utilidad para el uso de la tabla, que es la función de distribución acumulada. Fíjense una cosa, antes de seguir. Acuérdense que para toda variable continua, ¿se acuerdan que calculamos cuál era la probabilidad de que x tomara el valor a? Era la integral entre a y a de f de x diferencial x, y esa probabilidad valía 0. O sea, es imposible que yo tenga, para una variable continua, una función para calcular la probabilidad de un valor. Tengo tablas de funciones de distribución acumulada. ¿Qué tenemos tabulado acá? La probabilidad de que x sea menor o igual que t. Fíjense que dice f sub z de x es la probabilidad de que z sea menor o igual que x. Z es la normal estandarizada. Y todas las probabilidades que tienen acá adentro son las áreas desde menos infinito hasta un valor x. Técnicamente sería esta, la integral entre menos infinito y t, de 1 sobre 2pi. ¿Por qué no está sigma cuadrado acá? Porque vale 1. Y acá tenemos menos 1/2 z al cuadrado, porque ya es, como acá teníamos x menos mu sobre sigma, acá ya está la z estandarizada, o sea, la x estandarizada que se llama z. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas probabilidades son funciones de distribución acumulada, desde menos infinito hasta un valor x. Fíjense otra cosa. ¿Cuál es el menor valor que aparece acá? ¿No? Si yo quiero calcular probabilidades acá, tengo que usar las dos condiciones. Primero, que el área total debajo de la curva es 1, y segundo, que las probabilidades son simétricas respecto de 0. Con esas dos condiciones puedo usar esta tabla por más que esté limitada. ¿Limitada a qué? El menor valor de la x que aparece es el 0. Y el menor valor de probabilidad que aparece es 0,5. ¿Pueden razonar este hallazgo acá? Que la x... esperen, les dije otra cosa. Acá ven tabla de doble entrada. ¿Qué es esto? Acá ven que dice 0.0, 0.1, 0.2, etcétera, hasta 3.4. Acá tienen el x número entero y el primer decimal. En estas columnas tienen el segundo decimal. Por eso, esto es f de x cuando x vale 0,00. Esto es f de x cuando x vale 0,01. Y así sucesivamente. Si tienen entero y primer decimal y quieren calcular el segundo decimal, buscan la intersección entre la fila y la columna correspondiente. Entonces, esto que me está diciendo este primer valor, que 0,5 es f de 0. ¿Es lógico eso? Por lo que dijimos antes es totalmente lógico, porque dijimos que si esta era mu, la curva era simétrica respecto de este valor, el área total debajo de la curva valía 1, y tenemos 0,5 de área a cada lado. Quiere decir que si yo me fijo acá en el 0, voy a tener un 0,5 de área a la izquierda, que es este 0,5 que está acá. A medida que yo avanzo desde 0 hacia adelante, hacia el lado positivo de las x, la probabilidad se va acumulando. Y así tengo un valor de probabilidad hasta que x vale 3,49. En 3,49 se acumuló a la izquierda de ese valor 0,9998. ¿Se entiende la estructura de la tabla? Como leerla es fácil. Pero yo tengo que tener en cuenta que en la tabla tengo probabilidades mayores que 0,5 y valores de acá del eje de las abscisas desde 0 hacia valores positivos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo valores negativos para la z, ¿no? Estos son todos para z positivos. ¿Qué pasa si tengo valores para z negativos? Después lo vamos a calcular. Y tengo probabilidades que van de 0,5 en adelante, y qué pasa si yo quiero calcular un valor para una probabilidad menor que 0,5. Eso lo vamos a ver ahora en estos ejemplos que siguen. Bueno, esto es lo que decía antes. Observar que el mínimo valor de z que aparece es el 0, y que el área a la izquierda es 0,5, y acá en la primera columna tienen entero y primer decimal, y en la primera fila tienen el segundo decimal. O sea, en las columnas está el segundo decimal.
A ver, ¿qué puse? En la primera columna entera, en la primera, la primera fila, claro, es esta. Tienen el segundo decimal. Esta sería el encabezamiento de la tabla, sería la primera fila de la tabla. Vamos a ver un ejemplo. La probabilidad de que z sea menor que igual que 2,24, o sea, f de 2,24 lo encuentro acá. 2,2 entero y primer decimal. Segundo decimal, un 4. En la intersección encuentro la probabilidad de que z sea menor que 2,24, 0,9875. ¿Está bien? Después vamos a ver los valores de acá abajo. Estos valores están aparte. ¿Por qué están aparte? Fíjense. Son los mismos x que tienen acá y acá, ¿no? F de x es lo mismo que tienen acá. 1 menos f de x, si f de x es el área a la izquierda, 1 menos f de x es el área a la derecha. Y 2 veces 1 menos f de x es el área acá a la derecha más otro tanto del otro lado. O sea, este 2 por 1 menos f de x son 2 colas a partir de un cierto valor de x. Esto lo vamos a usar bastante después cuando veamos, por ejemplo, intervalos de confianza. Y hay valores que se los van a acordar de memoria, como el 1,645, el 1,960, se usan tanto que después se los van a acordar de memoria. ¿Por qué están aparte? Fíjense. 1,282, 1,645, 1,960, ese lo vamos a ver. 2,326, 2,576. La mayoría de estos tienen 3 decimales. Y acá ustedes tienen nada más que 2 decimales. Por eso, algunos de estos no están acá, no van a ver las probabilidades en el cuerpo de la tabla, porque no tenemos el 1,645, tenemos el 1,64 y el 1,65, y no vamos a estar interpolando. Por eso, estos valores están aparte, fíjense en las probabilidades, 0,90, 0,95, 0,975, son probabilidades redondas, contundentes. Valores muy críticos que se usan con probabilidades muy, digamos, significativas. No es lo mismo decir 0,95 que decir 0,9478. ¿Tá? Entonces, están aparte, ¿por qué se usan y por qué muchas de ellas no están acá? Sin embargo, algunas están, por ejemplo, el 1,96. El 1,96 es este. Ven que voy el 1,9 y en el 6 encuentro 0,975. O sea que f de 1,96 es 0,975. Es este que está acá. El área a la derecha es 0,025, 1 menos esto. Y 5% es el área en ambas colas. ¿Qué quiere decir este 5%? 5% es el área que hay a la derecha del 1,96 más el área que hay a la izquierda de menos 1,96. O sea, este 5% está repartido entre 2 colas. Eso lo vamos a usar bastante cuando veamos intervalo de confianza y test de hipótesis. Lo de una cola y 2 colas. Esto se llama cola, tail. De una distribución que es asintótica, se lo suele llamar cola. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a hacer más cálculos igual, ¿eh? Vamos a ver cómo usamos esta tabla. Uso de nuestra tabla que representa la función de distribución. ¿Por qué decimos nuestra tabla? En otros libros, a lo mejor, o bibliografías, van a encontrar valores tabulados, a lo mejor no desde menos infinito, capaz que desde 0. Entonces van a tener valores desde 0, áreas de 0 en adelante. Total, teniendo en cuenta que el área total debajo de la curva es 1 y que es simétrica respecto de 0, ustedes después se las arreglan cómo encontrar los valores, con esas dos propiedades. Bueno, nuestra curva tiene f de x, es el área desde menos infinito hasta el punto. Con estas dos características podemos calcular todo. Vamos a ver ejemplos. Lo más fácil es, ¿hasta acá vamos bien? ¿Me siguen? Vamos a usar la tabla ahora para calcular algunos valores de probabilidad. Listo. Lo más fácil, el área a la izquierda, listo, Aldana, Agustina, perfecto. El área a la izquierda de un z positivo. Bueno, los zetas que tienen acá son positivos, estos y estos. Lo llamo z porque es la función z estandarizada, ¿no? El z puede tomar cualquiera de estos valores x que yo fije. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero el área a la izquierda de un valor positivo? Obviamente que si yo tomo un valor positivo, el área a su izquierda tiene que ser mayor que 0,5, ¿no? Porque dijimos que el área a la izquierda del 0 era 0,5, pero cualquier valor que esté a la derecha del 0 tiene que tener un área más grande que 0,5. De hecho, 0,5 es la más chica y todas estas son mayores.
Supongamos que quiero probabilidad que z sea menor o igual que 1,12. Es f de 1,12. ¿Dónde está 1,12? 1,1 y el segundo decimal es un 2. 0,8686. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el área a la derecha de un número z positivo? Si yo tengo un z que es positivo, el área a su derecha tiene que ser menor que 0,5, porque es solo un pedacito de la mitad de la distribución. Por ejemplo, si yo quiero la probabilidad que z sea mayor que 1,12, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 1,12. Yo acá por comodidad solo puse los mayores o menores estrictos. Como es una variable continua, no importa que el igual esté acá o el igual esté acá, no interesa, ¿no? Porque la probabilidad del valor justo no va a cambiar nada, no va a aportar nada porque es 0. Así que acá es lo mismo que pongan estricto y estricto. Entonces, como mayor es complementario de menor, la probabilidad del área a la derecha de 1,12 es 1 menos el área a la izquierda de 1,12, o sea, 1 menos 0,8686, que era el que ya habíamos calculado. 1,12 era el 8686. Obviamente que este valor uno ya sabe que va a ser menor que 0,5. Siempre recomendación, cuando tengan que calcular una probabilidad debajo de la campana de Gauss, una normal 0,1, se hace en el dibujito de la probabilidad. Yo quiero el área a la derecha de 1,12, me dibujo una normal 0,1, con el 0, dibujo el 1,12 y escribo, rayo el área a su derecha. Solo con rayar el área a la derecha ustedes ya van a darse cuenta si es mayor o menor que 0,5. La referencia siempre es el 0,5, ¿tá? Porque es el área justo la mitad. Bueno, esta obviamente que era menor que 0,5 porque era el área a la derecha de un positivo. ¿Qué pasa si yo quiero el área a la derecha de un z negativo? Tengo un z negativo acá. El área a su derecha obviamente que va a ser mayor que 0,5 porque tengo toda esta mitad más el pedacito que me tarde llegar al número negativo. Y el área a su derecha va a ser mayor que 0,5. Por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12 va a ser lo mismo que f de 1,12. Esperen. A ver si puedo poner el lapicito. A ver. La probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12. Ustedes si quieren calcular esa probabilidad, se hacen el dibujito de la normal 0,1, se hacen el 0, ubican el menos 1,12 acá, y el área a la derecha de 1,12 es todo eso. Ahora, como esta curva es simétrica respecto de este 0, si ustedes piensan que tienen un 1,12 a la derecha, el área... A ver si puedo cambiar el color. El área a la izquierda de 1,12 es la misma que el área a la derecha de 1,12, porque esta es simétrica respecto de este 0. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,12 es la misma que f de 1,12, que el área a la izquierda, y esa la habíamos leído, era 0,8686. Lo mismo, si yo tengo el z negativo y quiero el área a la izquierda del negativo, ¿no? ¿Cuánto vale el área a la izquierda del negativo? Si tengo menos 1,12 acá, el área a su izquierda va a ser pequeña. ¿Y qué va a ser? La misma que va a haber a la derecha del 1,12 positivo, porque es simétrica. Entonces, si quiero el área a la izquierda de un negativo, es lo mismo que la probabilidad que sea mayor que 1,12 positivo, y esto es el total, 1 menos el área a la izquierda de 1,12, que es f de 1,12, y eso era 1 menos 0,8886, que era 0,1314, que era la misma que el área a la derecha de 1,12. Se los puse con el mismo número 1,12 para que vean que, nada, para que razonen los números que se repiten. ¿Se entiende entonces el uso de esta tabla? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero calcular área entre dos valores positivos? Si yo quiero calcular el área entre dos valores positivos, supónganse entre este y este, esa área tiene que ser más chica que 0,5, porque es solo un pedacito de la parte derecha de la tabla. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular la probabilidad de que z esté entre 1,12 y 2,04? Obviamente, ¿qué va a ser?
lo acumulado hasta el más grande menos lo acumulado hasta el más chico. Por eso es f del más grande menos f del más chico. F de 204 lo voy a leer acá. ¿Está? 2,0 y el segundo decimal un 4, 0,97, 93. Y el f de 1,12 era lo que se acumulaba hasta 1,12, que era esto, la diferencia es 0,1107, que por supuesto es más chica que 0,5. ¿Se entendió eso? F del más grande menos f del más chico. Acuérdense que la función de distribución acumulada f es una función no decreciente. Entonces, f del más grande va a ser más grande que f de un número más chico. ¿Qué pasa si quiero el área entre dos valores negativos? Estoy en la misma situación que acá, pero estoy en el espejo de la distribución, del otro lado. Entre dos valores negativos, también el área va a ser menor que 0,5. Usé los mismos, ¿no? Entre menos 2,04 y menos 1,12. Es lo mismo que mirar esa probabilidad a partir del espejo puesto acá en el 0. Es simétrica respecto del 0. Entonces lo mismo leerla de un lado que del otro, y el cálculo va a ser igual que en la parte positiva. ¿De acuerdo? El problema es si yo tengo el área entre un valor negativo y un valor positivo. A ver. Bueno. Esperen un cachito. Bueno, no tengo goma. No tengo cómo borrarlo. Obviamente que yo tengo el área entre un negativo y un positivo, ahí no puedo monitorear cuánto me va a dar, porque si los dos, negativo y positivo, están acá muy cerquita del 0, el área va a ser chiquita, pero si el negativo y el positivo están muy lejos del 0, el área puede llegar a ser muy grande, mayor que 0,5. Entonces todo depende de qué tan cerca o lejos estén del 0. Por ejemplo, si yo tengo el área entre menos 1,12 y 2,04 positivo, ¿qué voy a hacer? Fíjense cómo lo calculo. Hago lo acumulado hasta el más grande, f de 2,04, menos a f de 2,04, esperen, voy a hacer lo siguiente. Pues no sé cómo borrar. Acá. Tengo un menos 1,12 y tengo un 2,04. Quiero toda esta área. Entonces voy a hacer lo acumulado hasta el más grande, f de 2,04. A todo lo que se acumuló hasta el más grande, tengo que restarle todo lo que se acumula hasta el más chico, ¿no? A todo esto del área de menos infinito hasta este grande, tengo que restarle toda esta área que se acumuló hasta el valor menor. Entonces, a f de 2,04 tengo que restarle la probabilidad de que z sea menor que este negativo, el área a la izquierda negativo. Pero el área a la izquierda negativo ya la habíamos calculado. La habíamos calculado como 1 menos f del positivo. Y si yo voy a sacar ahora el corchete este menos adelante del corchete, hace que este 1 quede negativo y que este menos f de 1,12 quede positivo. Entonces me queda f de este positivo más f de este cambiado de signo, tomado positivo, menos 1. Y entonces ese cálculo da, en este caso grande, 0,8479, porque el menos 1,12 podía estar cerca del 0, pero el 2,04 está bastante lejos del 0. O sea, eso hace que el área acá en el medio sea tan grande como 0,8479. ¿Se entendió? Entonces, cuando tienen un negativo y un positivo, si lo quieren como regla mnemotécnica, es f de este más grande más f de este cambiado de signo menos 1. ¿De dónde sale? De acá. Lo acumulado hasta el positivo más grande, menos la probabilidad a la izquierda de este negativo, y esa, como la calculábamos así, al sacar el corchete nos queda esto. Eso usando la tabla impresa. Una particularidad, fíjense que si justo el negativo y el positivo tienen el mismo valor absoluto, voy a tener f de 0,2 más f de 0,2 menos 1, o sea, 2 veces f de 0,2 menos 1. ¿Está? Si justamente tienen estos, el negativo y el positivo, tienen el mismo valor absoluto. Bueno, como 0,2 está muy cerquita del 0, esta área quedó bastante chica, 0,15. Esto estaba muy separados, el área quedó muy grande, mayor que 0,5. Ya que aprendimos cómo usar las tablas, ahora después les voy a mostrar en el Infostat cómo se calcula.
Ahora podemos verificar las probabilidades que yacen entre la esperanza y una desviación estándar, que habíamos dicho que era alrededor del 68% o 0,68, entre la esperanza y dos desviaciones estándar, dos para cada lado, y después les queda la última para ustedes. Y entre mu más menos dos veces la desviación estándar está aproximadamente el 95, esos dibujitos que les había puesto acá abajo a la derecha, con distintos colores. Bueno, vamos a calcular eso. ¿Cómo escribimos la probabilidad de encontrar un valor de z que esté entre mu más menos una vez sigma, una vez la desviación estándar? La escribimos así. Esto es la probabilidad de que la variable x esté entre mu menos sigma y mu más sigma. Esto lo vamos a repetir más de una vez. Acuérdense que cuando uno habla de probabilidad, habla de un suceso que todavía no ocurrió. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tomara un individuo de esa población y le midiera el valor de la variable x, ese valor de la variable x se encontrara entre este valor y este valor? En toda expresión de probabilidad siempre tengo algo que es aleatorio y algo que es fijo. Lo aleatorio es la variable x, sea lo que sea la variable x, sea la concentración de un metabolito, sea una altura, sea un peso, sea lo que sea. Esto es lo aleatorio. Y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria se encuentre entre estos dos valores fijos? Fíjense que por más que yo pueda no conocer muy sigma, son valores fijos, porque son los parámetros que caracterizan la distribución. Acuérdense que el mu hace que la campana de Gauss se traslade sobre el eje de las abscisas, ¿no? Mu más grande va a estar más a la derecha, mu más chico a la izquierda. Y sigma, que es la desviación estándar, indica el perfil de la distribución. Si sigma es pequeño, la distribución es muy empinada y muy alta. Si sigma es más grande, mayor dispersión, la curva es más chata y más dispersa. Entonces, puedo conocerlos o no, pero son fijos. Caracterizan qué forma y qué posición va a tener esa campana de Gauss. Entonces, yo acá mu y sigma no los conozco, los pongo en forma genérica. Quiero la probabilidad de que x esté entre mu menos una vez sigma y mu más una vez sigma. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular esto pensando que voy a entrar en una tabla de normal estandarizada? Bueno, tengo que estandarizar, justamente. ¿Cómo estandarizo? A x tengo que restarle mu y dividirlo por sigma. Y acá hago la misma operación y acá hago la misma operación. Resto mu y divido sigma en los tres miembros de esta desigualdad. Entonces acá a mu menos sigma le resté mu y lo dividí por sigma. A x le resté mu y lo dividí por sigma. A mu más sigma le resté mu y lo dividí por sigma. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora pasa algo fácil, ¿no? Porque, vamos a poner de nuevo el lapicito. Creo que está puesto. Ahora es fácil, porque mu con mu se van, se resta. Y mu con mu se restan. ¿Y ahora qué me queda? Ahora sí puedo simplificar sigma con sigma, porque ahora no tengo ningún término arriba, ya se me fue, esto me dio 0. Si simplifico menos sigma y sigma, esto me da menos 1. Y acá lo mismo, si simplifico sigma y sigma, me da 1. Y esto, cuando hago x menos mu sobre sigma, ¿quién es x menos mu sobre sigma? ¿Cómo se llama? Z. Muy bien, es la parte aleatoria, z, o sea que esto es una z. Entonces, esa expresión me va a quedar la probabilidad de que la variable z se encuentre entre el valor menos 1 y el valor 1. Y justo era uno de los ejemplos donde teníamos entre un negativo y un positivo, ambos del mismo valor absoluto. Era 2 veces f de 1 menos 1. ¿Y cuánto vale f de 1? F de 1 vale 0,8413, es este. Entonces, si hago 2 por 0,8413 menos 1, es 0,6826, que era ese 68,26% que estaba entre mu menos sigma y mu más sigma. Y fíjense que es en cualquier normal, porque cualquier mu y cualquier sigma que tenga, cuando estandaricemos, vamos a llegar a este, entre menos 1 y 1, independientemente de cuánto valga mu y cuánto valga sigma. Es un 68,26% de área que hay en cualquier campana de Gauss entre mu menos una vez sigma y mu más una vez sigma. ¿Qué pasa si yo quiero la probabilidad que esté entre mu menos 2 veces sigma y mu más 2 veces sigma? Fíjense que el cálculo es
exactamente lo mismo, mu con mu se restan, después se simplifica, y cuando se simplifica sigma, ¿qué me quedó? Entre menos 2 y más 2. Entonces va a ser 2 veces f de 2 menos 1, y f de 2, este 0,9772 que está acá abajo. 2 por 0,9772 menos 1, 0,9544. O sea que entre mu más menos 2 veces sigma está el 95,44% de todos los valores de la variable de la campana de Gauss. De la variable normal, cuya función de densidad es una campana de Gauss, para decirlo con más propiedad. ¿Se entendió? ¿Qué pasaría ese 99,7% que queremos verificar? ¿Qué tendríamos que hacer? En vez de que sean 2 desviaciones estándar acá, más o menos 2 veces sigma, acá tendrían que poner un 3 y un 3. Entonces quedaría, bueno, acá no tengo la parte de la tabla, pero quedaría 2 veces f de 3 menos 1, y eso después lo verifican ustedes con la tabla. Déjenme ver. No, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, nada, vamos a calcular estas probabilidades ahora después usando el infostat. Vamos a ver este ejemplo, esto es lo último que nos queda. Terminamos bien. Un frasco de 260 centímetros cúbicos de volumen se llena con un jarabe medicinal. El volumen en centímetros cúbicos que se vierte en forma automatizada, o sea, son los frascos que pasan en forma automatizada y se llenan debajo del dispenser con el jarabe medicinal. El volumen que se vierte en forma automatizada es una variable aleatoria, obviamente. Hay un error a lo mejor una diferencia en el tiempo de llenado, una diferencia en el calibre, un poquito más de fuerza o menos fuerza que tenía el dispenser. No va a tener siempre exactamente el mismo volumen. A veces va a medir un poquito más, un poquito menos, a veces medirá un poquito más. Está todo sujeto a las variabilidades aleatorias de los mismos aparatos, de las mismas máquinas. Entonces, el volumen es una variable aleatoria normal que tiene esperanza 252 y una cierta desviación estándar. ¿Qué quiere decir que es normal y tiene esperanza 252? Si es normal, el volumen vertido tiene esa densidad de la campana de Gauss. Quiere decir que su esperanza es 252. O sea que la mayor cantidad de veces, a ver si lo ves, el volumen vertido es este, ¿no? Acá tienen la función de densidad de la campana de Gauss. La esperanza es 252. Quiere decir que la mayor cantidad de veces va a medir cerca de 252. Algunas poquitas veces, menor densidad de probabilidad, va a quedar el frasco bastante vacío, y otras veces va a quedar el frasco muy lleno, y aún algunas veces el volumen puede exceder el volumen del frasco, el volumen vertido. O sea que algunas veces hasta se va a poder volcar el frasco. ¿Se entendió? ¿Qué implica que la función de densidad sea una gaussiana y que la esperanza sea 252? La mayor cantidad de las veces va a ser 252 y alrededor de 252. Va a llenar bien. Pero muy pocas veces va a quedar bastante vacío y muy pocas veces va a quedar demasiado lleno, incluso algunas veces se puede rebalsar, como dice ahí. Se sabe que la probabilidad que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es 0,0228. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 veces que llene un frasco, 2,28 veces, o sea, 2,28%, el frasco se va a volcar. Es un poco mucho, ¿no? 2 frascos de 100 que se vuelquen es bastante mucho, pero bueno, esa es la cuestión acá. Entonces, se conoce esa probabilidad. Y aparte ahora se pide calcular la probabilidad de que al llenar el frasco, el volumen vertido sea por lo menos 250. O sea, el frasco tiene 260, que sea por lo menos 250. Una apuesta. Una apuesta vamos a hacer ahora. Por lo menos 250. ¿Cómo se les ocurre que va a dar esa probabilidad? ¿Mayor que 0,5 o menor que 0,5? Esta es la distribución, ¿no? Una esperanza 252. Quiero calcular la probabilidad de que sea por lo menos 250. ¿Cómo me tiene que dar esa probabilidad? ¿Mayor que 0,5 o menor que 0,5? A ver. Menor. ¿Seguro? Por lo menos.
Porque es por lo menos, claro. Bien, bien, mayor que 0,5. ¿Qué quiere decir por lo menos? Como mínimo 250. Si la esperanza era 252, ¿dónde estará el 250? Estará un poquito... Ay, esperen. Quise poner un lapicito y no sé qué hice. Si el 250 está por acá, supónganse, por lo menos 250 es 250 como mínimo, o sea, va a ser mayor que 250. Y esa probabilidad ya me pasé de la mitad, o sea que tendría que dar mayor que 0,5. Esas apuestas que ustedes hacen con ustedes mismos son para que, monitoreen después el resultado, ver si da lo que esperaban. Entonces vamos a escribirlo. Primero, definir la variable. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? El contenido en centímetros cúbicos envasado en un frasco de la producción, o llámenla como quieran, pero bueno, es eso, ¿no? Contenido en centímetros cúbicos vertido en un frasco, envasado en forma automatizada, bueno, los detalles los dan ustedes. Lo que tiene que estar es esto, contenido en centímetro cúbico. Esa distribución de esta X es normal. La esperanza se conoce es 2,52 y la desviación estándar es sigma. No sé cuánto vale sigma, pero tengo un dato de probabilidad que me va a permitir despejar el valor de sigma. Dice, se sabe que la probabilidad que el volumen vertido exceda el volumen del frasco es esta probabilidad. ¿Cuánto era el volumen del frasco? Era esto, ¿no? 260. Entonces, ¿cómo escribo esto en probabilidad? El dato es, probabilidad de que el volumen vertido X sea mayor que 260, esa probabilidad es 0,0228. Esto es el dato. El dato es este que me dan. La probabilidad de que X sea mayor que 260 es 0,0228. Y a partir de ahí, calculo. ¿Qué hago? Lo primero que hago siempre es estandarizar. A ambos lados de la desigualdad le resto mu y divido por sigma. Mu lo conozco, sigma no. Entonces hago X menos 252 sobre sigma mayor que 260 menos 252 sobre sigma es 0,0228. Yo ya sé que esto es Z. Y esto es el número en el cual voy a tratar de entrar en la tabla. De lo cual solo conozco el numerador, que es 8, 260 menos 252. O sea que este número para mí es 8 sobre sigma. ¿Sí? Entonces, este número cuando estandarice será 8 sobre sigma. Como eso es el área a la derecha de este número, puedo decir que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 8 sobre sigma es 1 menos f de 8 sobre sigma. ¿Por qué lo paso a probabilidad menor? Porque quiero tener expresada la función de distribución acumulada. Porque voy a meterme en la tabla interpolar a partir del dato de f de x. Por eso quiero tenerlo expresado como f de x. Como acá tengo un área a la derecha, lo pongo como 1 menos la probabilidad del área a la izquierda. Si despejo esta probabilidad, o sea, esta f de 8 sobre sigma, me queda que f de 8 sobre sigma es 1 menos 0,0228, o sea que es 0,9772. ¿Sí? 8 sobre sigma, f de 8 sobre sigma es 0,9772. Esperen un cachito, probabilidad que aquí sea mayor que 8 sobre sigma. Esperen que acá hay algo extraño. 60 menos 252. Ah, no, está bien, está bien. No. Está bien. Me estaba confundiendo con esto, ¿no? El volumen del frasco. No, perdonen, ya está. Estaba analizando, no. El dibujo que hicimos era sobre este 250. Ahora lo que estoy calculando es la probabilidad de que X sea mayor que 260. Por eso me distraje. Ahora el 260 está acá a la derecha. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 260 es esta, es chiquita, es esta probabilidad. O sea que F del número estandarizado es 0,9772. Está bien, ¿sí? ¿Alguien se dispersó como yo? No.
porque lo que dibujamos antes era este 250. Ahora lo que estoy calculando, lo que me dice es la probabilidad de que X sea mayor que 260 es pequeña. Esta probabilidad está bien que sea chica, ¿no? Porque 260 está a la derecha de la esperanza, entonces el área a la derecha de 260 es tan chiquita como 0,0228. Estandarizo, lo llevo a f del número y me da este valor. Este valor ya lo habíamos calculado antes, ¿no? ¿Quién tenía un f de 09772? Era el 2, ¿se acuerdan? Voy a la tabla anterior. F de 2 era 09772. Entonces, ¿hasta acá estamos bien? Despejo f de 8 sobre sigma, es 09772. Entonces ahora voy a la tabla y veo quién es 8 sobre sigma. Es el número que tiene un f de 09772 y era el 2. O sea que este 8 sobre sigma es 2. Y de acá despejo sigma y sigma vale 4, ¿no? Porque sigma es 8 sobre 2. ¿De acuerdo? Con ese dato de probabilidad calculé cuánto vale sigma. Ahora ya sé cuánto vale mu y cuánto vale sigma. Así que si ahora quiero calcular la probabilidad de que el volumen sea por lo menos 250, ahora ya puedo estandarizar porque tengo mu y también tengo sigma, porque lo despejé. Entonces, voy a calcular la probabilidad de que X sea mayor que 250. Estandarizo. La X estandarizada es Z, el 250 estandarizado, le resto mu y lo divido por sigma. Ese número me da menos 0,5, lo cual era lógico porque vimos que iba a estar a la izquierda de mu. O sea que el valor a la izquierda de mu cuando lo estandarizo va a ser negativo, porque mu estandarizado queda 0. Todo número que esté a la izquierda de mu estandarizado va a ser negativo. Entonces voy a calcular la probabilidad de que Z sea mayor que menos 0,5, que es lo mismo que f de 0,5, porque el área a la derecha de menos 0,5 es la misma que el área a la izquierda de 0,5 positivo. Y f de 0,5 es 0,6915, que es este, ¿no? 0,6915. Vamos a calcularlo, descarto. Vamos a calcularlo con el Infostat. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. La que aparece por defecto ya es la normal 0,1. Esperen un cachito. Voy a correr esto para acá. Así tengo lugar. Bueno. Acá, vamos a calcular f de 0,5. Media 0, varianza 1. Valor de x, menos 0,5. Si no les toma con el punto decimal, ponen la coma del texto. Si le ponen un punto y les dice no es un número específico, tiene que ser un número, entonces uno le ponen la coma del texto. Prueban con punto o coma según como tengan configurada la computadora. Le doy calcular. Fíjense, antes que sigamos, que esto, probabilidad de que x sea igual a x es 0, obviamente porque es una variable continua, y la probabilidad de que x tome exactamente el valor x es 0. ¿Qué queríamos calcular de acá? La probabilidad de que z sea mayor que menos 0,5. Mayor que menos 0,5, 0,6914,6, o sea, 0,6915. ¿Está bien? Yo no leo acá el FD porque acá tengo un número negativo, pero fíjense que acá decía que era lo mismo que f de 0,5, quiere decir que si yo a este menos 0,5 le saco el negativo y pongo calcular, f de 0,5 es 0,6915. ¿De acuerdo? Y acá, este número, la probabilidad de que x sea mayor que menos 0,5, este número ya estaba estandarizado. Pero en la normal 252,4 yo quería el área a la derecha de 250, ¿verdad? A ver, esperen. Acá, yo quería la probabilidad de que x sea mayor que 250. Entonces, si estoy en una normal, pero no en la normal 0,1, si la media es 252, y la varianza, sigma era 4, la varianza es 4 al cuadrado, 16, es sigma cuadrado. Yo quiero calcular acá el área a la derecha de 250, entonces pongo en la X el 250 y le pongo calcular. Y fíjense que el área a la derecha de 250 me dio 0,6915. O sea, si ustedes tienen Infostat, no es necesario que hagan toda la estandarización, porque le ponen los parámetros acá y calculan directamente el valor. ¿Se entendió? Teniendo el Infostat, si le ponen acá los parámetros, ojo que acá es varianza.
Nosotros acá sigma era la desviación estándar, acá lo elevan al cuadrado si necesitan ponerle la varianza. Bueno. Esperen un cachito. Entonces, esto era lo que pedí ahí. Calcula la probabilidad de que al llenar el frasco el volumen sea por lo menos 250, la probabilidad es 0,6915. O sea que eso ocurre el 69,15% de las veces. Acá yo les hice un calculito más, que era cómo interpretarlo. Esto se puede interpretar como que el 69,15% de los frascos que se envasen tendrán un volumen de por lo menos 250 centímetros cúbicos. Ahora, nosotros sabíamos que, ¿cuántos se volcaban? El 2,28%, porque la probabilidad de que se excediera el volumen del frasco, que lo que calculamos antes, era 0,0228, era el dato, ¿no? O sea que de este 69,15 que envasa con más de 250 mililitros o centímetros cúbicos, hay un 2,28% de veces que el frasco se vuelca. Entonces uno se podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad que envase por lo menos 250, pero sin que se vuelque? Entonces, de este 69,15% que se envasan con más de 250, yo le tendría que restar el 2,28% de los que se vuelcan, ¿no? Que sería esto. 69,15 se llenan con más de 250, y si le resto 2,28, da 66,87. O sea, lo calculamos de dos maneras. Miren lo siguiente. ¿Qué sería la probabilidad de que cargue más de 250 pero que no se vuelque? Sería la probabilidad de que el volumen sea mayor que 250 pero sea menor de 260. O sea, que no supere el volumen del frasco, ¿no? Yo quisiera calcular esa probabilidad de que X esté entre 250 y 260. Esto es, que se llene pero que no se desborde. Si estandarizo todo, la X estandarizada es una Z, acá le resto a cada uno de estos muy, lo divido por sigma, me da la probabilidad de que Z esté entre menos 0,5 y 2, es F de 2 más F de 0,5 menos 1, por lo que vimos antes, y cuando voy a calcular los F me da 0,6687. ¿Sí? Quiere decir que 66,87% de los frascos se llenan con más de 250, pero no se vuelcan, que justamente era, vamos a la cuenta, 69,15% de los que se llenaban con más de 250, y a eso había que restarle el 2,28% de los que se volcaban. 15 menos 8, 7, 10 menos 2, 8, 8 menos 2, 6, y acá me queda un 6. 66,87% que son estos. ¿Se entendió el cálculo? Lo hicimos de dos maneras. Uno es restarle a este 69,15% de los que se envasan con por lo menos 250, restarle los 2,28% que se vuelcan, y otra forma es calcular la probabilidad de que tenga un volumen más de 250, pero menos de 260. ¿Se entendió? Es otro cálculo útil para el fabricante, ¿no? Bueno, acá sí creo que terminó. Listo. Bueno, con esto pueden hacer todos los ejercicios de Poisson y de normal. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Algo del Infostat? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, después vayan haciendo los ejercicios, cualquier duda que tengan. Acuérdense que también van a tener ejercicios de la guía donde van a tener cálculos de, por ejemplo, binomial, Poisson y normal, pero también van a tener cálculos, por ejemplo, de distribuciones, de probabilidades condicionales, ¿no? A ver, esperen, vamos a hacer, déjenme ver, vamos a hacer un típico ejemplo con la normal que use probabilidades condicionales. ¿Me aguantan 5 minutos más? Les doy un ejemplo. Supónganse, ¿qué pasa si uno dijera, ¿cuál es la probabilidad de que, a ver, vamos a calcular esta condicional, ¿cuál es la probabilidad de que el frasco se envase con por lo menos 250 mililitros
dado que se sabe que no se volcó. Vamos a ponerlo como probabilidad condicional. ¿Qué es esto? Bueno, ¿está bien? Calcular, ¿cuál es la probabilidad de que el envase, de que el frasco haya sido envasado con más de 250 mililitros, dado que se sabe que no se volcó? Entonces, ¿qué probabilidad sería esa? Sería la probabilidad de que X sea mayor que 250 mililitros, dado que se sabe que no se volcó. O sea que el volumen fue menor que 260. Profe, ¿Sí? no está compartiendo la Ah, pantalla. me olvidé. Gracias por avisarme. Qué bueno. Gracias por avisar. Bueno, esperen, voy a sacar esto de acá. ¿No? ¿Está bien? La pregunta es esa. ¿Cuál es la probabilidad de que el envase haya sido llenado con más de 250 mililitros si se sabe que no se volcó? ¿Están de acuerdo con que esa es una probabilidad condicional? Dado que no se volcó, o sea, el hecho que condiciona es que el volumen fue menor que 260. ¿Sí? Pero yo quiero, dado que fue menor que 260 y que no se volcó, quiero ver cuál es la probabilidad de que se haya llenado con por lo menos 250. ¿Cómo sería este cálculo? Esto sería, ¿se acuerdan? Probabilidad de A dado B era igual a la probabilidad de A intersección B. Perdón, esperen. Era la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. ¿Se acuerdan de esa condicional? Entonces, esta es la probabilidad del suceso condicional. ¿A qué será igual? En el numerador tendría que calcular la probabilidad de la intersección entre estos dos. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección entre estos dos? 250 menor que X menor que 260. ¿Sí? Y en el denominador, la probabilidad del que condiciona de que X menor que 260. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? En el numerador, F de 260 menos F de 250. Voy a aprovechar directamente el Infostat para no estandarizar. Y acá, la probabilidad de que X sea menor que 260 va a ser F de 260. ¿Me siguen? ¿Cuánto vale F de 260 menos F de 250? Vamos a hacer el cálculo. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Normal era 2,52 la esperanza y la varianza era, ¿cuánto dijimos? 4 al cuadrado, 16. Voy a hacer F de 260. ¿Cuánto vale F de 260? 09772. Esperen. A ver, voy a checar un poquito esto. 09772. F de 260, 09772. F de 250, calcular, 0,3085. 0,3085. Y a eso tengo que dividirlo por F de 260, que era 09772. Entonces voy a hacer, esperen, voy a usar un Excel ahora, para calcular. Igual 0,9772 menos, ¿cómo lo corro? 0,3085, 0,3085. Voy a hacerlo directamente. Vamos con paréntesis acá, y lo voy a dividir por 0,9772. 0,6843. 0,6843. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo ya sé que el frasco no se volcó, la probabilidad que se llene con más de 250 es 0,6843. Fíjense, voy a volver a poner el cálculo. ¿Cuál era la probabilidad que el frasco se llenara con por lo menos 250? Era 0,6915, ¿se acuerdan? Bueno, ahora
yo calculé la probabilidad de que diera más que 250, pero condicionado a que sabía que no se había volcado, y eso era 0,6843. Que no es lo mismo que esto, que simplemente X esté entre 250 y 260, porque esa probabilidad es 0,6687. ¿Ven que no es lo mismo calcular simplemente la probabilidad de que X esté entre esos niveles de volumen, que calcular la probabilidad de que esté entre esos niveles de volumen, pero condicionado a que ya se sabe otro dato? Se sabe que el frasco no se había rebalsado. Acá estaban todos los que además se habían rebalsado. Pero si yo doy una condición, no es lo mismo calcular la probabilidad de este suceso simplemente que el suceso condicionado. ¿Ve que si ustedes no plantean la condicional, el resultado no da lo mismo? Y el resultado correcto, si ya se sabe que el frasco no se había volcado, tengo que calcular la probabilidad del suceso condicionado al hecho de que se sabía que no se había volcado y la probabilidad era diferente. ¿Se entiende cómo hay que calcularlo cuando tienen una probabilidad de un suceso condicional? Y acá usamos la distribución normal. Podríamos haber calculado la probabilidad de un suceso condicional dada una distribución de Poisson, una distribución binomial, o sea que pueden tener esos ejercicios donde tienen que aplicar propiedades del primer trabajo práctico en cualquiera de los que siguen. ¿Sí? O sea que no olviden sucesos condicionales y todo lo que vimos en el primer teórico. Bueno, ¿listo, chicos? Bueno, entonces, traten de seguir haciendo ejercicios, no se pierdan con los ejercicios, hagan los más que puedan de la guía y consulten todas las dudas que tengan. Así van siempre reforzando. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere. Cualquier cosa, preguntan. Suerte, chicos. Gracias, profe. Dale, gracias, profe, gracias.